Estamos celebrando, mis hermanos, el segundo domingo de la resurrección. Los discípulos, nos dice el Evangelio de Juan en este capítulo 20, que estaban encerrados por miedo a los judíos. Y yo creo que el miedo de los discípulos, aunque Jesús ya se había aparecido el mismo domingo de la resurrección, era grande. Porque a los 8 días, ya estando Tomás con ellos, nos dice el Evangelio que seguían con la puerta cerrada. La razón, el miedo a la gente, a los judíos. Y en ese pasaje 20 de San Juan, nos cuenta las 2 primeras apariciones de Jesús. La primera, el mismo día de la resurrección, que no estaba Juan. La segunda vez, a los 8 días, que no estaba Tomás. La segunda vez, ya estaba Tomás ahí. Pero antes los discípulos, nos dice el Evangelio, que al ver a Jesús, Él les saluda: la paz esté con ustedes. Y se llenaron de alegría. Cuando viene Tomás, le dice: se apareció el Señor. Y él dice: no lo creo. Mientras yo no vea las llagas de sus manos, mientras no mete el dedo en sus llagas y meta mi mano en su costado, no voy a creer. Y como ya escuchamos en el Evangelio, 8 días después, un día como hoy, se aparece Jesús, llama a Tomás y le dice: Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, ven a meterlos. Y también le dice: no sigas dudando, sino cree. Tomás, al ver a Jesús, simplemente le dice: Señor mío y Dios mío. Es cuando Jesús proclama la famosa novena bienaventuranza. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y hermanos, esa es la alegría que hoy nos trae. Nos alegramos en la resurrección de Jesús, porque su resurrección es también nuestra propia resurrección. Su triunfo es nuestro triunfo, dice San Pablo. Nosotros sabemos que así como Cristo murió y resucitó, de la misma manera resucitarán los que creen en Él. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y ya escuchamos también parte de la primera carta de San Pedro en la segunda lectura, que dice: hermanos, ustedes no han visto a Jesús y lo aman. Felices ustedes, sin haberlo conocido, por medio de la fe aman a Jesús. Y hermanos, esa es la alegría de la Pascua, la alegría de creer, la alegría del resucitado. El día de hoy también celebramos el Día de la Misericordia
de nuestro Señor. En breves palabras yo les quiero decir, como dice ese Salmo 117, la misericordia del Señor es eterna. Y hay un salmo que va diciendo como letanía, porque la misericordia del Señor es eterna. Narra todas las maravillas de Dios y el estribillo es, porque su misericordia es eterna. La misericordia, por decirlo así, es uno de los componentes de la esencia de Dios. El mismo Jesús decía, sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Y ese domingo queremos recordar la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús. Y aquí me sirve el pasaje de Tomás que acabamos de escuchar. Cómo cuando se aparece por primera vez Jesús, no está Tomás. Y Jesús no tiene empacho en volverse a aparecer, porque faltaba uno, Tomás. Y Dios es así de paciente y Dios es misericordioso. Comentaba el Papa Francisco, a Jesús le faltaba la resurrección de Tomás, que Tomás creyera, Señor mío y Dios mío. Y por eso le tiene esa paciencia, esa grande paciencia y esa grande misericordia hacia Tomás. Hermanos, y adelantándonos las cosas, la conclusión, puedo decir que es tan grande la misericordia de Dios, que a pesar de tus pecados o los míos, Dios me tiene paciencia. Dios no lleva prisas. Dios es misericordioso y Él siempre nos estará esperando. Precisamente el Domingo de la Misericordia se debe a una petición que le hizo Jesús a una santa polaca, Santa Faustina Kowalska. Y el mismo Jesús habló mucho de la misericordia con esta monjita polaca. Y precisamente el mismo Jesús le decía a Santa Faustina, mi misericordia es más grande que el más grande de los pecados. Mi misericordia siempre será mayor. Y eso nos da confianza para acercarnos a Jesús, nos da confianza para ir con Él. Aunque sean grandes los pecados, la misericordia del Señor es más grande. En estas revelaciones de Jesús a Santa Faustina, nos cuentan que un día Jesús le dice a Faustina, Faustina, tú no me lo has dado todo. Y la monjita se sorprende, Señor, pero si ya te di mi amor, mi entrega, mi vida, mi servicio, ya te lo di todo. Y dice, no, Faustina, te falta que me regales tus miserias, tus errores, tus fallas, tus pecados. Vean cómo es la misericordia de Dios. A Él quiere que le entreguemos hasta nuestros errores, nuestras fallas, nuestras
misericordias. Esa es la grandeza de la misericordia, esa es la medida de la gran misericordia de nuestro Señor. Pues hermanos, es obligatorio también hablar de esta pandemia que estamos viviendo. Cómo tenemos las iglesias cerradas, la gente no puede asistir, la gente no puede comulgar. En esta Semana Santa tuvimos muchos problemas con la gente, que aunque los sacerdotes no celebraban los ritos propios de la Semana Santa, la misma gente se rebeló y la gente lo celebró. No le importó el coronavirus ni nada. De hecho, tuvimos muchos problemas con la gente y con las autoridades que los acusaban. Hermanos, nos está pegando fuertemente esta enfermedad. En Guerrero ya llevamos como 110 contagiados. A nivel México llevamos 650 muertos, contagiados cerca de 7,000. Y se espera que en estas 2 semanas arrecie la pandemia. Es cuando vamos a tener más cuidado. Y como decía el Evangelio, los apóstoles, la primitiva iglesia, porque sabemos que María ahí estaba también, los discípulos ahí estaban, ¿sí? Tenían la puerta cerrada por miedo. Es el miedo que yo experimento y que tú experimentas y que todo mundo experimentamos, que nos vayamos a contagiar. Pero es el momento, hermanos. ¿Cuál fue la alegría de los discípulos? La mirada en la resurrección. Poner nuestra confianza en Dios, en su infinita misericordia. Es el momento de echar a andar la fe, que saquemos esta fe y esta esperanza desde lo más profundo. Pero es el momento de mostrar la fe en Jesús. Sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No temas, rebañito mío. Hermanos, es una pandemia, es una desgracia, pero existe Dios. Está Jesús, el Señor resucitado camina con nosotros. Posiblemente Dios esperaba este momento, la Semana Santa y la resurrección, para que nosotros pongamos fe en la vida, en la resurrección también. Pues hermanos, Jesús decía, mi Padre Celestial ya sabe lo que ustedes necesitan. Y añadía el Maestro, el que busca, encuentra. Al que toca, se le abre. Al que pide, se le da. Yo los invito a todos ustedes, los que están en casa, que es el momento de pedirle la salud a Jesús y Él nos la va a dar. Es el momento de pedirle al Señor que nos libre del coronavirus y Él lo va a conceder. Es el momento de tocarle el corazón misericordioso a Jesús y Él va a tener compasión y misericordia de nosotros. Es el momento de buscar el refugio en el Señor y Él va a ser nuestra roca fuerte y ningún enemigo, ninguna pandemia va a poder contra nosotros. Hermanos, pongamos la fe,
la confianza en Jesús, este Dios paciente y este Dios misericordioso. Que así sea.